Bueno, amados hermanos, pues buenas noches. La intención de traerles este tema hoy sobre la doctrina de la muerte es porque algunos, ¿verdad? A pesar de que decimos que somos cristianos y que conocemos la palabra, de repente creemos cosas que no son bíblicas. Y pues el día de hoy la intención de este estudio es aclarar muchas dudas que nosotros como creyentes podemos tener alrededor de la muerte. En estas fechas, pues muchas familias, ¿verdad? Festejan a los muertos. Es una tradición mexicana, ¿no? Dicen por ahí, yo no soy mexicana, pero dicen que ya lo tienen como una tradición y que eso es parte de su cultura. Inclusive estaba yo, pues ahorita que estaba estudiando todo este tema, ¿verdad? En estos días, leí que México es conocido internacionalmente precisamente por este festejo, que es el más reconocido internacionalmente por la forma en que este país celebra el Día de los Muertos, que pues en ningún otro país hay una celebración a los muertos, ¿no? Por lo menos allá en mi país, ese día pues es como cualquier otro día, ¿no? Sí, o sea, si hay en el calendario un día, supuestamente del Día de Todos los Santos, pero no es como aquí, ¿no? Que ponen flores y ponen altares a los muertos y todas esas cosas. Realmente eso allá no existe, ¿no? Entonces estuve yo leyendo por qué aquí en México pues se da ese fenómeno, si eso en ninguna otra parte del planeta ocurre, ¿no? Y leía yo que pues eso es algo que viene pues desde los aztecas y desde los mayas, porque ellos pensaban que había un dios que al morir las personas venía y les chupaba toda la sangre. Y después de eso, después de que como que les chupaba toda la esencia a los muertos, iba y los escupía en otro lugar donde ellos iban a empezar un recorrido hacia el inframundo. Y según la creencia de los aztecas, habían 13 cielos. Y para llegar hasta esos 13 cielos, ellos tenían que, los muertos, pues, o las ánimas de los muertos, ¿no? Tenían que caminar un viaje larguísimo a través del cual se enfrentaban con muchas cosas, que con abismos, que con montañas, que con animales, ¿no? Y que inclusive hay un perro, hasta le tomé una foto al bendito perro porque me llamó la atención, que yo nunca había leído eso. Hasta había un perro que supuestamente acompañaba a las ánimas en ese recorrido para que nadie les hiciera daño. Y después de que recorrían todo ese trayecto, el Xoloitzcuintle, que según ese perro acompañaba a los muertos en su viaje hacia el inframundo para que nadie les hiciera nada, ¿no? Y según la tradición de los aztecas, el 1 de noviembre, según la celebración, es porque vuelven las almas de los niños. El 2 de noviembre es porque vuelven las almas de los adultos, que según hay otros muertos que vienen desde antes, ¿no? Y que así los que murieron en muertes violentas, muertes repentinas, muertes por accidentes, que según llegan desde el 28 de octubre, que los que murieron ahogados y en muertes relacionadas con el agua llegan el 29 de octubre, y que según los que murieron huérfanos, los delincuentes o los muertos que no tienen a nadie que los recuerde, llegaban desde el 30. Entonces ya yo entendí por qué desde que empieza el mes de octubre empiezan a poner los altares, porque o sea, esto es toda una historia
que viene de la época prehispánica prácticamente, por la cultura de los aztecas. Pero posteriormente hubo un punto en la historia, ¿verdad?, cuando llegaron los españoles, donde las fiestas de los aztecas se mezclaron con las fiestas de los españoles, y entonces ya nada más quedó estandarizado, digamos, como fiesta nacional para los muertos el día 1 y el día 2. Pero hay otra fiesta extranjera, ¿verdad?, que no es mexicana, que no es de la cultura mexicana, que es el Halloween, que es el 31 de octubre. Pero bueno, pues ya sabemos, ¿verdad?, del origen pagano de esta fiesta. Y entonces resulta que todos esos 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, resultan en todo un culto a la muerte. Sin embargo, a pesar de que pues eso no es algo, digamos, que represente, ¿verdad?, en la totalidad del pueblo mexicano, ha sido algo que se le ha impuesto a las personas, porque pues leía yo un artículo del Senado de una propuesta que hizo el Partido Verde, y en esa propuesta decía, o sea, ¿por qué? Si se supone que las escuelas en México son escuelas laicas, ¿por qué en todas las escuelas a los niños se les exigen que lleven cosas para poner una mega ofrenda, ¿verdad?, en el patio de la escuela para los muertos? ¿Por qué, si estamos en un país donde hay libertad de cultos, en las empresas se le pide a los trabajadores que se disfracen de demonios y que lleven cosas o que aporten dinero para las ofrendas que ponen en las empresas? Entonces eso es algo que viola completamente nuestros derechos, ¿sí?, porque hay una libertad de cultos y nosotros somos cristianos evangélicos, y la palabra de Dios, que es nuestra norma de vida, está completamente en contra de todas esas prácticas que se realizan durante estas festividades, que se imponen como tradición y como cultura, cuando eso es algo que a nosotros no nos representa. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber cuál es el sustento bíblico por el cual nosotros no festejamos a los muertos, ni les hacemos ofrendas, ni conmemoramos ese día, ni mucho menos, ¿no? Porque para nosotros es algo completamente antibíblico. La muerte es una etapa real de todos los seres humanos. Todos nosotros en algún momento vamos a morir. Eso es inevitable, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento vamos a morir. Y es cierto que la muerte causa dolor, causa tristeza, causa temor en algunos, causa incertidumbre, ¿sí? Pero generalmente eso sucede porque las personas no saben qué va a pasar más allá de la muerte. Entonces, cuando tú no sabes qué va a pasar, te puedes llenar de temor y te puedes llenar de dolor. Pero precisamente este tema es con el propósito de que a nosotros se nos quite ese temor, porque vamos a ver para nosotros como cristianos qué representa la muerte. Amén. Entonces, alguna de las dudas más comunes que tienen las personas acerca de la muerte es si el alma del hombre va directamente a la eternidad o si el alma se queda dormida junto con el cuerpo hasta el día de la resurrección. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿verdad?, que son cristianos. Y Jesús ahí está hablando del Hades, que era el nombre que se le daba al infierno en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hades en el Antiguo Testamento, en hebreo, es lo mismo que infierno en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Quién tiene el otro? Isaías 14. Yo. 9 al 11, ajá, ¿qué dice? El Seol abajo se espantó de ti,
despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Quién tiene la otra cita? ¿Nadie? Filipenses, ¿quién la tiene? 1:23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Pablo sabía que inmediatamente muriera iba a ir a la presencia del Señor, por eso él decía, no, pues para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. ¿Sí? Por eso Pablo decía, para mí es mejor estar allá que quedarme aquí con ustedes, porque él sabía lo que le esperaba, ir, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Y esa es la esperanza de nosotros como cristianos, aunque estemos enfermos, aunque estemos sufriendo, aunque pase lo que pase, ¿verdad? Si el Señor determina que muramos hoy, tranquilos, vamos a un lugar muchísimo mejor, ¿verdad? Dice Pablo, vamos a un lugar muchísimo mejor. Estar allá es muchísimo mejor, ¿no? Allá no se paga agua, luz, gas, teléfono, internet, nada de esas cosas. Estar allá es muchísimo mejor. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Salmos 16. Pero nunca, ¿verdad? Se enseñó, no, tranquilo, ahorita te vas a dormir ahí unos siglos, ¿no? No. Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza, ¿verdad? La esperanza para los que somos creyentes. Que el Señor, ¿verdad?, no permitirá que nuestros ojos, ¿verdad?, vean el infierno, sino que vayamos a su presencia con Él. Otra de las falsas doctrinas es el purgatorio, ¿verdad? Entonces, esta doctrina del purgatorio, falsa doctrina, lo que enseña es que cuando las personas se mueren, el alma queda en un proceso de purificación, en un lugar que se llama purgatorio. Y para que el alma de esa persona sea purificada y pueda llegar a la otra etapa, ¿verdad?, que es el cielo, los católicos enseñan que usted entonces, cuando su familiar se muere, cada aniversario, cada 2 de noviembre, tiene que hacerle una misa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los vivos rueguen por el alma de esa persona que está en el purgatorio, para que sea purificada y que cuando ya esté lista, entonces se vaya al cielo. Si han escuchado el purgatorio, ¿verdad? Es una falsa doctrina católica, porque la Biblia nunca habla de ningún purgatorio. Hay una sola muerte, y después de esto, el juicio. Pero toda esta mala interpretación viene porque algunos versículos bíblicos, ¿verdad?, comparan la muerte con un dormir. Pero bueno, ya nosotros sabemos que cuando esos versículos hablan de un dormir, hablan de un estado de paz, ¿verdad? Porque cuando usted está dormido, a usted no le importa si el vecino salió a la puerta, si no salió. O sea, usted cuando está dormido está descansando, ¿sí o no? Está bien ahí acolchadito, abrigadito y está descansando. Y efectivamente, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, vamos a descansar de todas estas cargas terrenales que tenemos aquí. Por eso la Biblia compara la muerte con un sueño, pero no es literalmente un sueño. Algunos de estos versículos, la siguiente, son por ejemplo Juan 11:11, ¿verdad? Ahí dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice Deuteronomio 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Otras referencias que la Biblia, o otras palabras o expresiones que la Biblia utiliza para referirse a la muerte es dejar este tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, la siguiente, 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde dice Pablo? En los cielos. Amén. Otra referencia bíblica es abandonar el cuerpo. Dice 2 de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Otra referencia bíblica es, o expresión, ¿verdad?, que utiliza la palabra para referirse a la muerte es entregar el alma. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todas estas expresiones hacen referencia a la muerte. Otra referencia es ser cortado o el camino de donde no volveré. En Job 16:22 dice, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Dice el camino donde no volveré. Entonces es inútil, ¿verdad? Yo estaba leyendo que según las flores de cempasúchil las ponen para guiar el camino del muerto. Esa es la creencia, ¿no? Para guiar el camino del muerto para que llegue a su casa. Pero no, hermanos, una vez morimos, no venimos más para acá. Nada tenemos que venir a buscar acá. No es bíblico. Job 14:2 dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Otra expresión bíblica para hacer referencia a la muerte es expirar. Dice Génesis 49:33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Hechos 5:10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Otra referencia bíblica es tornar al polvo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Otra referencia bíblica es partir. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, todas esas expresiones nosotros podemos encontrar para referirnos a la muerte, ¿sí? Dormir, o el hecho de decir que duerme, es una expresión más, ¿sí? Pero no quiere decir literalmente, ¿verdad?, que esta persona esté durmiendo. ¿Qué sucede con nuestro espíritu? Dice la Biblia en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el Señor nos hizo, la palabra dice que sopló aliento de vida, ¿verdad? Ese mismo aliento de vida es tomado por Dios.
en el momento en que Él decida que dejamos esta tierra. Amén. Ahora, ¿qué sucede con el alma? Que este es el gran dilema, ¿verdad? El gran dilema que ocasiona dudas en muchos. El alma es separada del cuerpo una vez que morimos, ¿sí? Ya vemos que la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? El cuerpo se desintegra, ¿sí? Que el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Pero ¿qué sucede con el alma? Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Alma viene de la palabra hebrea nefesh, que es el ser, o de la palabra griego suche o psique, que es el asiento de los pensamientos, las emociones y la voluntad. Les puse aquí algunos versículos. El asiento de los pensamientos, dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El asiento de las emociones, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El asiento de la voluntad, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra alma, ¿verdad?, contiene nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, por eso es que cuando oramos al Señor le decimos: Señor, cuida lo que entra a mis ojos, ¿verdad? Cuida lo que hacen mis manos, porque si nosotros nos sentamos a ver una película pornográfica, si nos sentamos a ver una película de terror, eso está ministrando nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, ¿sí? Mientras que si nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, nuestra alma, ¿verdad?, se va a llenar ¿de qué? De la palabra del Señor. Entonces así como el cuerpo se alimenta, ¿verdad?, del desayuno, de la comida y de la cena, nuestro cuerpo físico, nuestra alma se alimenta con lo que vemos, con lo que escuchamos, ¿sí? Y por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor. Es por eso, porque ahí están contenidas todas nuestras emociones y nuestra voluntad. Ahora, ¿qué sucede con el alma después de la muerte? Dice Mateo 10, 28, 29. Son muchos versículos, pero igual les voy a pasar la presentación para que los tengan. Dice: y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? El Señor nos dice, o sea, no temas, ¿no? Porque alguien dice: ay, te voy a matar. Pues sí, a lo mejor te puede matar, pero eso no quiere decir que te va a destruir, porque si te mata, ¿verdad?, y tú eres un hijo de Dios, tú vas a ir al cielo. Puede matar tu cuerpo, pero no puede matar tu alma, ¿sí? El Señor lo dice, ¿verdad? No temas a aquellos que pueden matar tu cuerpo, pero tu alma, ¿verdad?, no la pueden destruir, no la pueden matar. Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La palabra dice, o sea, yo soy tu Dios, pero no nada más ahorita. Yo te voy a guiar aún más allá de la muerte, dice el Señor. Esa es nuestra promesa, ¿verdad? Que aún después de muertos vamos a estar con Él. Amén. Segunda de Corintios 5:1, bueno, ya se los leí, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo sabía que después de la muerte venía algo muchísimo mejor. Por eso para Pablo el morir es ganancia, ¿sí? Hay muchos versículos que ahí se los puse para que
Luego si los quieren revisar con detenimiento, donde nos habla, ¿verdad?, de las promesas que tenemos en Cristo, ¿verdad?, cuando muramos y vayamos al cielo juntamente con Él. Entonces, cuando un creyente muere, al instante su alma pasa a estar en el paraíso celestial. Son nuestros familiares, ¿verdad?, que murieron y habían aceptado al Señor como su Salvador. No se preocupen, ¿verdad? Por eso Pablo cuando estaba la persecución le dice a los hermanos, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Por eso les dice eso. Estemos, ¿verdad?, con esa tranquilidad de que esa persona está en el cielo. Esa es primera de Tesalonicenses 4:13, que dice lo que dice mi esposa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, haciendo referencia que cuando nosotros como cristianos perdemos a un ser querido que es cristiano, la tristeza no tiene que ser la misma tristeza que tiene alguien que muere a alguien que no es cristiano, porque como dice mi esposa, nuestra esperanza trasciende la muerte, nuestra esperanza trasciende esta vida. Así es que cuando nosotros tenemos un familiar que muere en Cristo, no nos debemos entristecer de la misma manera. Por eso muchas veces en un velorio cristiano o en una sepultura cristiana, en algunos lugares ponen alabanza, ponen adoración, porque precisamente nosotros como cristianos no vemos la muerte como otros la ven. Para nosotros, como bien Pablo lo dice, él le dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor, es decir, estar muerto es mejor. Para el cristiano la muerte simplemente es un paso a la verdadera vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:13. Amén. Entonces hay muchos versículos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de la sobrevivencia del alma. No hay purgatorio, no hay aniquilamiento, porque también hay otra falsa doctrina que dice que cuando te mueres el alma se aniquila, ¿no? Y ya, y se vuelve nada. No, eso tampoco es real, ¿verdad? Porque hay muchos versículos que sustentan, ¿verdad?, bíblicamente la sobrevivencia del alma. En Lucas 23:43, el Señor le dijo al ladrón que estaba junto con él en la cruz, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nunca le dijo en 500 años, el Señor nunca le dijo, ahorita vas a ir a dormir. No, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y este ladrón en la cruz reconoció a Jesús unos instantes antes de morir. Mientras haya vida, hermanos, hay esperanza o hay oportunidad más bien de arrepentimiento. Hay oportunidad de arrepentimiento. Dios es quien conoce los corazones. Dios es quien conoce los corazones. Él pesa nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Si una persona, ¿verdad?, en su último aliento de vida se arrepiente de todo corazón, como le pasó a este ladrón, puede irse al cielo, se va al cielo. Entonces, pero eso no es motivo, ¿verdad?, para nosotros que ya hemos creído, ¿verdad?, y abusemos de la gracia, porque hay el otro extremo que dice, ay no, pero si yo en el último instante me puedo arrepentir, entonces yo voy a pecar y voy a vivir la vida loca y en el último instante me arrepiento. Y si no tiene esa oportunidad, y si le da un infarto fulminante, y si pasa y se lo lleva un carro, ¿quién puede vivir con esa certeza de que va a tener esa oportunidad mañana? ¿Quién de nosotros puede tener esa certeza y decir, mañana me arrepiento? ¿Quién? Nadie. Si hoy estamos, y en la madrugada, ¿quién sabe? Entonces, hermanos, la oportunidad
es hoy. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hay un teólogo que dice, nosotros tenemos que vivir como si Cristo viniera hoy, pero tenemos que planear como si tardara en venir, ¿verdad? Porque tampoco podemos caer en el error, ¿verdad? De decir, bueno, como el Señor ya viene, no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a hacer nada, porque el Señor ya viene. Porque nadie sabe, ¿verdad?, cuándo va a ser ese momento en el que el Señor va a venir. Ni aún los ángeles, nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces, no sabemos, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer. Vivir hoy para el Señor. Vivir hoy para el Señor, porque cualquiera de nosotros mañana pueda que no esté, ¿verdad? Santiago 4:14, haciendo referencia a esta parte de que la vida pues en un momento se desvanece, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto hace referencia a que la vida que nosotros tenemos hoy, en cualquier momento, hermanos, la podemos perder. Así es que hoy Dios nos está llamando a través de este estudio a que recapacitemos, porque nadie tiene la vida garantizada el día de mañana. Hoy Dios nos está llamando a buscarle, hoy Dios nos está llamando a entregar nuestra vida sin titubear, porque hay un infierno, hay un destino para aquel que rechaza a Cristo en esta vida, y todo aquel que lo rechazó, dice Santiago también 3:16, de Juan 3:16, 17, 18, que es condenado porque vino la luz al mundo, que es Jesucristo, y la rechazó, y por eso es condenado, es decir, es condenado a una eternidad sin la presencia de Dios. Amén. Entonces, hoy hay oportunidad, hermanos. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Pero eso es una promesa ¿para quiénes? Para los creyentes solamente. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. O sea, hay mucho sustento bíblico. Acuérdense que para hacer una doctrina necesitamos ¿qué? Mucho sustento bíblico, ¿verdad? No hacemos doctrina de un solo versículo. Hacemos doctrina de todo lo que dice la Biblia en su conjunto. Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, sí hay muchos versículos que apoyan la supervivencia del alma. ¿Amén? ¿A qué se le llama el estado intermedio? El estado intermedio no es más, ¿verdad?, que ese estado del alma entre la muerte física y la resurrección, que para los creyentes ya sabemos que ocurrirá ¿qué día? La resurrección de los cuerpos de los creyentes en el arrebatamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. En el arrebatamiento ocurrirá esa resurrección de los cuerpos de los creyentes. Y para los incrédulos, esa resurrección ocurrirá después del milenio en el juicio final. Y ahorita vamos a ver los versículos también, ¿verdad? Todavía falta. El estado intermedio, nos referimos a ese estado, ¿verdad?, de los muertos durante el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección. El punto de vista bíblico es que en este estado intermedio, ¿verdad?, que los justos no reciben su recompensa final, ni tampoco los malvados van a recibir en este estado intermedio su castigo y final. Y ahorita lo vamos a ver versículo por versículo, ¿verdad?, sino hasta después de las resurrecciones respectivas.
Después de que las personas sean arrebatadas, ¿qué es lo que va a suceder inmediatamente, según lo que enseña la Biblia? Somos arrebatados y ¿qué va a pasar? Se queda la gran tribulación, ¿no? Ajá, y mientras tanto nosotros allá, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Seremos arrebatados juntamente con Cristo. Sí, pero seremos arrebatados y ¿qué vamos a hacer allá? Estaremos con él una eternidad. Alabar. O vamos a las bodas del Cordero, ¿no? Mientras aquí abajo hay tribulación, allá arriba hay fiesta. Amén. Entonces, los creyentes que han muerto pues parten para estar con el Señor, pero todavía no reciben su recompensa final. El estado intermedio de los justos, de los creyentes, ¿verdad? Es un estado en el que están en el cielo, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Lo demás que va a pasar, porque todavía ahí no acaba todo, todavía faltan varios eventos finales por suceder, ¿verdad? Van a estar en actividad porque van a estar allá en las bodas del Cordero después de cuando acá está ocurriendo la gran tribulación, pero van a estar en un estado completamente de santidad, porque allá arriba no hay pecado, ¿cierto? Mientras los malvados, ¿verdad? Van a pasar al infierno. Pero la Biblia nos habla del juicio ante el gran trono blanco. Aquí es cuando los muertos, ¿verdad? Impíos realmente van a recibir su castigo final, porque después de ese gran juicio, ¿verdad? Ante el trono blanco del cual habla el Apocalipsis, es cuando finalmente van a ser arrojados juntamente con Satanás, sus demonios, el anticristo, el falso profeta y toda la chusma, a el lago de fuego. Eso es lo que enseña la palabra. O sea, todavía el infierno, a pesar de que es un lugar de tormento, no es su destino final. Después del infierno viene el lago de fuego. ¿Sí? De hecho, cuando vimos las clases pasadas de demonología, estuvimos hablando sobre esto, ¿verdad? También sobre el infierno y sobre el lago de fuego. Si no han escuchado las clases, escúchenlas para que complementen la información. Entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que hay una resurrección. Cuando la palabra nos exhortan, ¿verdad?, a que nos mantengamos en santidad. La palabra no nos exhorta a que mantengamos solamente en santidad nuestra alma. Muchas veces la palabra nos exhorta a que mantengamos en santidad nuestro cuerpo. Dios no le da solamente importancia a nuestra alma, Dios le da importancia también a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual nuestro cuerpo físico también se hace partícipe de esa redención futura. Yo no recuerdo cuál es el versículo, creo que está en Romanos, donde dice que nos guardemos irreprensibles en cuerpo, alma. O sea, todos nosotros, ¿sí? No me voy a cuidar nada más de lo que veo o de lo que escucho. También, ¿verdad?, de lo que hago con mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mi cuerpo también, ¿verdad?, será restaurado en el día posterior. Sin embargo, las almas de los impíos cuando mueren van al infierno, ¿verdad? Y allí van a permanecer hasta después del milenio. Ahorita les vamos a ver los versículos. Cuando serán resucitados para ser juzgados por Dios, ¿verdad?, en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad?, que dice la Biblia, y mostrarles ahí, ¿verdad?, el por qué llegaron a ese lugar de tormento. Esas personas ya están condenadas. Y después de esto, ¿verdad?, después de ese juicio, serán echadas al lago de fuego. La resurrección de los malvados es para muerte eterna. Vamos a la siguiente. La siguiente.
Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por el contrario, ¿verdad? Ya sabemos que los creyentes tendrán una vida eterna de bendición. Dice Apocalipsis 21:1 del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así como hay sustento bíblico, ¿verdad?, de que los creyentes están en el cielo, también hay mucho sustento bíblico que nos habla de que las personas que murieron en un estado de impiedad, en un estado de pecado, están en el infierno. Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9:43 al 44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que el infierno es un lugar de tormento. ¿Qué más tormento, verdad? Independientemente de que haya gusanos, de que haya demonios, de que haya fuego, ¿qué más tormento que la culpabilidad y la vergüenza eterna por los pecados cometidos? ¿Qué más tormento el haber sabido que Dios te dio la oportunidad de arrepentirte y de tener una vida con Él y tú no lo quisiste así? ¿Qué más tormento? Indudablemente será un lugar donde las personas, o es un lugar donde las personas están atormentadas día y noche, pensando, ¿verdad?, en que pudieron arrepentirse, pero decidieron no hacerlo. Decidieron no creer que había algo más después. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare morirá. ¿Sí? Lo que no habla ni de una aniquilación ni de un sueño eterno. Sin embargo, amados hermanos, el Señor murió, ¿verdad?, para darnos oportunidad de vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, ¿verdad?, que los que no creen ya han sido condenados. ¿Sí? Entonces, está demasiado claro, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 15:32? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo dice, ¿verdad?, si todo esto es mentira, pues comamos, bebamos, hagamos fiesta. Si todo esto es mentira, todo esto que dice la palabra fuera mentira,
entonces ningún sentido tiene el sacrificio de Cristo. Si el infierno no existiera, ¿qué sentido tiene la sangre derramada en la cruz? ¿Qué sentido tienen las palabras de Jesús de que íbamos a tener vida eterna? Si el infierno no existiera, como muchos afirman, que es un cuento, que es una fábula y que nadie está allá. Es real. Y cada uno de nosotros decide a dónde ir. Lucas 16, del 23 al 26 dice, hablando Jesús, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Antiguo Testamento se le llamaba seno de Abraham o paraíso. ¿Sí? A partir del Nuevo Testamento no encontramos más esas expresiones, sino cielo. ¿Sí? A partir de la muerte de Jesús, perdón. La palabra nos habla o hace referencia al cielo. Pero antes de que esto ocurriera, ¿verdad? La palabra nos habla del seno de Abraham o paraíso. Dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay mucho sustento bíblico, hermanos. Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el infierno mismo serán arrojados al lago de fuego. Los pecadores cuyas almas estén en el infierno irán al fin de los tiempos al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis 20. Y no voy a ahondar tanto en esto porque estuvimos hablando de esto cuando dimos el tema de demonología. Al final del milenio, los cuerpos de los impíos van a resucitar y sus almas saldrán del infierno, tomarán sus cuerpos y serán presentados delante de Dios en el gran juicio. Es decir, los cuerpos de los impíos serán levantados para condenación. Entonces sabemos que los creyentes, ¿verdad? Sus cuerpos serán resucitados, ¿verdad? Para vida eterna, para unirse con sus almas y vida eterna, mientras que los cuerpos de los impíos serán levantados, ¿sí? Para que tomen sus cuerpos, pero serán para presentarse en el gran juicio, ¿verdad? Juicio final, y después de esto serán echados por la eternidad en el lago de fuego. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, 11, 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego, en el versículo 15, bueno, en el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí está. La palabra nos enseña, ¿verdad?, en qué momento, ¿verdad?, será esa resurrección de los cuerpos de los impíos y para qué finalidad. Mientras, ¿verdad?,
Los cuerpos de los creyentes ya habrán sido resucitados muchísimo antes, desde el arrebatamiento. Allí es cuando recibiremos, ¿verdad?, los cuerpos glorificados para estar con el Señor. ¿Qué más? Bueno, entonces, ahora sí, si quieren tomen nota, ya esto es lo último, para que no haya confusión, ¿verdad? En cuanto a en qué orden, ¿verdad?, sucederán los eventos finales. Ya sabemos, ¿verdad?, que actualmente nos encontramos bajo el tiempo ¿de qué? De la gracia, ¿verdad? Actualmente nos encontramos bajo la dispensación de la gracia. Posteriormente, ¿verdad?, sucederá el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ahí algunos de nosotros, ¿verdad?, no sabemos, porque no sabemos en qué momento va a ser eso, ya vamos a estar muertos o vamos a estar vivos, no sabemos, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe en qué momento va a ser ese arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y en ese mismo momento, ya vimos la evidencia bíblica, ocurrirá la resurrección de los cuerpos de los justos. Amén. Luego, mientras esto sucede, ¿verdad?, después de que suceda esto, la iglesia estará celebrando en el cielo las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar ya con Cristo, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la tierra, ¿verdad?, se va a manifestar el anticristo. El anticristo, pues como muchos a lo mejor ya sabemos, hemos leído, ¿verdad?, va a ser una persona que va, pues, a unir, ¿verdad?, las naciones en una sola moneda, en una sola religión. Y va a ser un gobernante que engañará al mundo durante 3.5 años. Esto ya no tiene que ver con el tema de la muerte, simplemente se los estoy mencionando para que no haya confusión acerca del orden de los eventos finales, porque para hacer un estudio de escatología completo hay que estudiar Daniel, hay que estudiar Apocalipsis y hay que estudiar muchas profecías, ¿no? Entonces, esto simplemente lo traigo a mención para que sepamos, ¿verdad?, el orden en el que las cosas sucederán según como nosotros los pentecostales lo creemos, ¿verdad? Porque si usted a lo mejor habla con una persona de otra denominación, esa orden de esos sucesos, ese orden de esos sucesos va a ser un poco diferente, ¿verdad? Porque hay denominaciones que piensan que sí van a estar en la tribulación, otros que... Entonces, N cantidad de teorías usted va a encontrar si usted se pone a estudiar, pero mire, lo que nosotros creemos como pentecostales es esto. Ajá. Viene el anticristo, ¿verdad?, para los que se quedan en la tierra, y ese tiempo, ¿verdad?, de aparente paz durará 3 años y medio. Ese cálculo sale a partir de las profecías de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Pero después de ese tiempo de aparente paz, ¿verdad?, es cuando el anticristo va a mostrar su verdadera cara, es cuando se va a levantar la bestia, ¿verdad? Es cuando lo que va a suceder, todo lo que dice el Apocalipsis, de los que no se dejen poner la marca de la bestia, no van a poder comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a estar aquí cuando todo eso suceda. Usted descanse en eso y viva para eso. Amén. Para que cuando eso suceda no estemos por aquí. Así nomás que nos los estén contando ahorita, pero que no lo queremos ver, ¿verdad? En vivo y en directo. Y pues a ese periodo es a lo que llamamos la gran tribulación. Durante esa gran tribulación va a haber muchas señales, muchas cosas, ¿verdad? Ahí es donde ocurre todo lo que habla el Apocalipsis, que de los 7 sellos, que de las 7 trompetas, que de las 7 copas de la ira de Dios, donde la luna se va a convertir en sangre, el mar se va a volver sangre, o sea, N cantidad de cosas que van a suceder, ¿sí? Y alteraciones por todo el planeta Tierra. Aparte de que pues las personas van a estar siendo perseguidas, ¿verdad?, por el anticristo, la bestia y el falso profeta.
Entonces todo eso va a suceder durante la gran tribulación. Pero después de esto va a suceder la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y aquí el Señor, ¿verdad? Literalmente vendrá y entonces sí va a pisar tierra, porque en el arrebatamiento no lo va a hacer. En el arrebatamiento, ¿verdad? La palabra dice que Jesús vendrá entre las nubes, pero es en la segunda venida cuando el Señor va a tocar tierra, ¿sí? Ahí sí va a venir el Señor y va a venir con todos sus ángeles y con toda su iglesia. Y posterior a esto, cuando el Señor llegue, ¿verdad? El anticristo y todos los reyes malvados de la tierra se van a levantar en contra de Jesucristo y su iglesia, y ocurrirá la famosa batalla del Armagedón, de la cual habla el Apocalipsis. Eso sucederá después de la segunda venida del Señor. Sin embargo, el Señor los vencerá, ¿sí? Y aquí el profeta, ¿verdad? Y el anticristo serán lanzados al lago de fuego. Y Satanás, acuérdense que lo vimos, por eso no voy a hacer énfasis en esto. Escuchen la clase de demonología porque ahí lo explicamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le espera a Satanás? Satanás será atado por 1000 años para que no engañe más a las naciones, y a partir de allí va a empezar el milenio. Durante esos 1000 años, ¿verdad? El Señor establecerá su reino en la tierra junto con la iglesia, ¿sí? Después de ese milenio, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Satanás va a ser desatado. De hecho, aquí está en Apocalipsis 23, ¿verdad? Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que después de esos 1000 años, ¿verdad? Nuevamente Satanás será soltado por un poco de tiempo para engañar nuevamente a las naciones y para que se rebelen en contra de Cristo. Y después de esto entonces sucederá, ¿verdad? Lo que está aquí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, que es la batalla de Gog y de Magog. Aquí, ¿verdad? Las naciones volverán a pelearse contra el Cordero, y finalmente el Cordero los vencerá, dice la palabra. Aquí en Apocalipsis 20 lo pueden leer. Y aquí, ¿verdad? Es cuando Satanás será echado finalmente en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 20, 10. Ese es el orden de los sucesos, como van a suceder. Entonces, después de que nos morimos, ¿verdad? No queda ahí. Todavía nos van a faltar muchas cosas, ¿verdad? Muchos acontecimientos por ver y por vivir, pero ya estaremos con nuestro Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, para los creyentes, la muerte solamente es una puerta para el cumplimiento de las promesas futuras de parte de Dios. No hay por qué tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Y ya sabemos, ¿verdad?, que las personas que mueren, ¿dónde están? Según hayan decidido, ¿verdad?, estar, y ninguna parte tienen aquí con nosotros. Ya vimos en el estudio de demonología que cuando usted ve que se le apareció, que la abuelita, que la tía, que la prima, que el amigo, que el vecino, cualquiera que se murió, no son ellos. No son ellos. Estuvimos viendo en la clase de demonología, ¿verdad?, que los demonios pueden tomar forma corporal, porque esa es una característica que tienen tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos, tomar forma corpórea. Entonces, estas personas que usted ve, estas personas que vienen a atormentar sus sueños, no son más que demonios. Su familiar está en un lugar según él haya decidido estar. Pero aquí no tiene parte más. Aquí no viene a comer ofrendas. Aquí no viene a ver su veladora. Aquí no viene a recibir la comida que usted le puso. Entonces, amados hermanos, por estos motivos, nosotros como cristianos no realizamos ninguna de estas prácticas, ni tenemos nada que rendirle culto a la muerte, porque eso es abominación al Señor. Eso va totalmente en contra de lo que establece la palabra. Y si nosotros participamos
de ese tipo de cosas, estamos haciéndole fiesta al demonio, literalmente. La muerte fue vencida por el Señor. Primera de Corintios 15, 55, 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestros seres queridos que ya partieron, el mejor lugar donde los podemos tener es en nuestro corazón. Pero ya nada podemos hacer, puesto que cada quien labró su propio destino. Ya nada podemos hacer. No pierda su dinero en misas, en ese tipo de cosas, porque ya nada podemos hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos.